¿Qué tal a todos? Arrancamos de lleno con este análisis pedagógico de la Parashá Emor. A ver, seamos honestos, al leer estos textos antiguos es súper fácil caer en la trampa de pensar que estamos ante una simple lista de reglas o rituales que ya caducaron, pero si hacemos un poco de zoom y miramos de cerca, descubrimos algo realmente extraordinario. Esto no es un repaso histórico, para nada. Es un análisis profundo sobre cómo lo divino prepara, literalmente, un espacio dentro de la estructura humana. Es la integración total del hombre, el tiempo y la conciencia para crear una morada divina interior, el mismísimo diseño arquitectónico de nuestro espacio interno. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy directa. Vamos a pasar por un manual de transformación, el concepto del sacerdote interior, el tiempo en espiral, la conciencia continua y rematamos con Betoham, la morada divina. Literalmente 3 pilares: hombre, tiempo y conciencia. Punto número 1. Un manual de transformación que va muchísimo más allá de las reglas. Bueno, para entender este texto de verdad, tenemos que abordarlo como una realidad activa. Su propósito no es imponernos costumbres, sino alinear nuestro recipiente. Porque la santidad simplemente no desciende en el caos, requiere un contenedor estructurado. Pensemos en cómo empieza todo en el libro de Levítico. Habla a los hijos de Israel. Suena a que van a pasar un memorándum, ¿verdad? Pues no, estas palabras están diseñadas para iniciar una activación en la realidad. Esa palabra hablada tiene una frecuencia que busca despertar y preparar a quienes la están recibiendo. Y justo aquí es donde notamos dos formas de entender esto. Si nos quedamos con la lectura externa, superficial, pues sí, solo vemos leyes antiquísimas. Pero al hacer el cambio a la lectura interna, al nivel sod o secreto, ¡boom!, emerge un manual profundo. Nos enseña un principio inquebrantable. Lo eterno no puede manifestarse plenamente en un alma que está hecha a pedazos. Primero hay que integrar al hombre, su tiempo y su conciencia para poder sostener toda esa luz. Pasamos a la sección 2, el sacerdote interior, o cómo lograr esta vasija sin fracturas. A ver, antes de que el texto se ponga a hablar de tiempos sagrados o festividades, se enfoca de lleno en la vasija humana. Tiene toda la lógica. No se puede prestar atención al calendario sagrado si la persona que va a vivirlo está totalmente desconfigurada. Entonces, la clave es entender qué significa ser un Cohen. Históricamente nos imaginamos al sacerdote con ropas especiales haciendo sacrificios, pero en este análisis pedagógico, el Cohen es el diseño interno de un ser humano en orden. Es esa arquitectura psicológica y espiritual que debemos formar adentro antes de que la presencia pueda revelarse y, sobre todo, sostenerse. Y ojo aquí con la palabra hebrea halal, que el texto usa para hablar de no profanar. En este nivel, profanar no es tocar tierra y ensuciarse. Fundamentalmente significa vaciar. Es cuando una vasija pierde su fuerza estructural para contener lo sagrado. El problema real nunca ha sido que falte luz, sino nuestra incapacidad como vasijas para sostenerla sin hacernos pedazos. Por eso, todas estas famosas restricciones sobre los defectos físicos o el contacto con la muerte cobran un sentido alucinante. No es un tema de discriminación física, es pura simbología. Un defecto representa una identidad interior fracturada, una desconexión total de la fuente. La muerte es el corte definitivo de esa conexión. La vasija tiene que estar intacta, sin grietas, para que la luz no se escape. Número 3. El tiempo en espiral y su ciclo de refinamiento. Ya con la vasija definida, nos movemos al flujo del tiempo. Y todo arranca con el Shabbat. Tenemos esta idea súper arraigada de que el Shabbat es el fin de semana, el ratito de descanso después de trabajar. Pero el texto lo pone primero porque es el origen oculto, es la raíz de todo el asunto. La palabra melajá, que siempre traducimos como trabajo, en realidad significa intervención creativa. El Shabbat es ese espacio exacto donde dejamos de intervenir y de manipular la realidad con el ego para dejar que el orden divino se manifieste sin que lo distorsionemos. Y desde ese reposo, ¡boom!, se despliegan los Moadim. Traducimos esto como fiestas, pero la raíz de la palabra dice citas o convocaciones santas. O sea, no son fiestecitas para recordar la historia, son procesos vivos, ventanas que se abren continuamente en una espiral espiritual y que nos exigen encarnar esa experiencia hoy. Son esos momentos milimétricos donde el cielo busca tocar la tierra directo en nuestra experiencia humana. Veamos cómo el ciclo de primavera nos dibuja una subida súper clara. Día 1, Pesaj. Esto no es solo salir de Egipto, es reventar el sistema opresor de nuestro propio ego. Luego, los panes sin levadura. Nos vaciamos de ese yo inflado, de creernos el centro del universo. Después vienen los 49 días del Omer, que es trabajo puro y duro de refinamiento humano interno. Y para cerrar, el día 50, Shavuot.
Justo cuando hicimos todo el esfuerzo humano posible, llega eso que no podemos fabricar por cuenta propia, la irrupción total de la gracia divina. Y el ciclo de otoño nos lleva todavía más hondo. Es como una segunda capa de profundidad. Paso 1, Yom Teruah. El shofar suena como una alarma gigante para despertar al alma que se quedó dormidísima en la rutina. Paso 2, Yom Kippur. Y no es solo pedir perdón, es lograr un reinicio, una reconfiguración interna completa, hasta llegar al paso 3, Sukkot. Aquí soltamos esa falsa seguridad de nuestras casas y cosas materiales para aprender a vivir a la intemperie, sostenidos nada más que por la presencia. Llegamos a la sección 4. Conciencia continua y luz, el flujo ininterrumpido. Ok, ya tenemos la vasija humana y entendemos el tiempo. Ahora falta encender la máquina. Aquí aparecen la menorá y la mesa de los panes, como símbolos de una conciencia que jamás, por ningún motivo, debe apagarse. La palabra clave de toda esta instrucción es tamid, que significa continuamente. Es un estado de alerta que no se quiebra. Porque, pensémoslo así, si la luz interior parpadea, si hoy estamos superconscientes pero mañana andamos en piloto automático, la energía se corta. Y al cortarse ese flujo, la vida interna se viene abajo y entra el caos. Para que veamos lo grave que es perder esa conciencia, de repente el texto nos lanza el episodio del blasfemo. Podría parecer que metieron esa historia por error, ¿no? Pero es el ejemplo perfecto de alguien con una identidad rota y mezclada. Desde esa fractura interna, esta persona distorsiona el nombre divino, que es exactamente lo que sostiene la realidad. Así que la blasfemia aquí no es decir una mala palabra, es un acto que rompe el orden estructural del universo porque viene de un interior que ya está en caos. Esto encaja perfecto con esa sabiduría clásica de Proverbios: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El problema de fondo, como vemos en este análisis, jamás han sido las cuerdas vocales o la boca. El problema es la estructura interna que está fabricando esas palabras. Si el recipiente está dañado, por pura lógica, solo va a emitir frecuencias destructivas. Y esto nos obliga a cambiar el chip con uno de los conceptos peor entendidos de la historia, el ojo por ojo. Si lo leemos por encima, parece la clásica venganza de película. Pero en este nivel de transformación, es la ley de correspondencia. Es una ciencia espiritual matemáticamente exacta. El universo te va a devolver exactamente la misma frecuencia que estás emitiendo. Siembras caos, te regresa caos. Si siembras orden, ¿adivinen qué? Cosechas orden. Así de simple. Finalmente, sección 5, Beto Yam, la morada divina. Fíjense cómo aquí todas estas dimensiones convergen magistralmente. Tenemos al hombre en Levítico 21 convirtiéndose en el recipiente perfecto. Tenemos al tiempo en Levítico 23 actuando como esta espiral que nos refina. Y tenemos la conciencia en Levítico 24 garantizando que la luz no deje de fluir. Todo esto está estructurado meticulosamente por el Creador con un solo objetivo en mente. Y ese inmenso objetivo se esconde en una palabra, Betoyam, que se traduce como dentro de ellos, recordando Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Pero el hebreo literal no dice en medio, dice dentro de ellos. El gran secreto de todo este texto es que el plan nunca, jamás, fue vivir al lado de lo divino como si fuera nuestro vecino. El propósito siempre fue crear una arquitectura interna tan pura y tan fuerte que la presencia pudiera habitar directamente en nuestro interior. Isaías lo resumió con una fuerza brutal cuando dijo: «Habito con el humilde y quebrantado de espíritu». La transformación llega a su punto máximo cuando por fin desmantelamos el ego. Una vez que la vasija está bien alineada, pulida por los ciclos del tiempo y fluyendo con esa conciencia que no se apaga, se convierte literalmente en el lugar de reposo perfecto para lo sagrado. Así que cerramos este análisis con una reflexión que no podemos esquivar. Eshenikhor definitivamente no es una lista de tareas de hace miles de años. Es una invitación urgente a construir nuestra propia morada interior. Y la pregunta del millón que nos queda rebotando es esta. Al ver nuestras vidas hoy, ¿está nuestra estructura interna realmente preparada para sostener la presencia de manera continua? ¿O la verdad es que seguimos operando con las vasijas fracturadas? Es un desafío increíble que nos invita a dejar de ser simples observadores del tiempo para transformarnos en el espacio vivo donde habita la luz. Gracias por acompañarnos en esta explicación. Nos vemos en el próximo análisis.